Buenos días, tardes, noches para todos. Gracias por escuchar este podcast. Tan solo 13 minutos para aprender algo más del fútbol global. Quien les habla y como ya no lo he escuchado es Alejandro Álvarez, pero está en proceso y crear del banquillo una sección especial de Total Fútbol. El día de hoy, 12 de agosto de 2022, seguiremos viajando en el tiempo. Esta vez viajaremos 92 años atrás. Estaremos en Uruguay, más exactamente en el Mundial de 1930. Abroches el cinturón porque será un viaje largo. La primera edición de un mundial en la historia se celebraría en Uruguay en el año 1930 exactamente, desde el 13 hasta el 30 de julio. En este momento no existía como tal algún formato para clasificar a la Copa Mundial como lo es ahora, ¿no? Que es por eliminatorias, pero ya según como la región. Por ejemplo, existe Conmebol, CONCACAF, UEFA y así sucesivamente. En aquel momento, disculpen, estoy un poco agripado, entonces seguimos con eso. En aquel momento, la selección anfitriona se enfrentaría a 12 equipos más que ellos habían invitado. Los equipos que asistieron a esta cita mundialista fueron exactamente los siguientes. Y de una vez les voy a decir cómo quedaron los grupos para la Copa del Mundo. Entonces, en el primer grupo quedaría Argentina, Chile, Francia y México. En el segundo grupo quedaría Bolivia, Brasil y Yugoslavia. Por el tercer grupo estaría Perú, Rumania y el anfitrión, que sería Uruguay. Y en el grupo 4 estaría Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Como les digo, así quedarían los grupos. 3 grupos de 3 selecciones y un grupo de 4. Para este mundial, como también era el primero y no habían muchas selecciones, digamos, que aceptaran la cita mundialista, entonces solamente se requirió de 3 sedes. El contraste, ¿cuál es aquí con el presente? Es que por lo menos, según la FIFA, se requieren al menos 12 sedes para poder realizar un mundial. En aquel momento solo se requirieron 3. Pero continuando con lo que veníamos, las sedes fueron las siguientes: el Estadio Centenario, el Estadio Gran Parque Central y el Estadio Pocitos. No sé realmente, bueno, los 2 primeros estadios sí creo que aún siguen siendo vigentes y son estadios de equipos profesionales. Realmente no sé si el Estadio Pocitos lo tiene algún equipo como tal profesional. Desconozco de eso y se los debería parar, y se los debo, mejor dicho, para el próximo podcast. Entonces, bueno, los equipos que pasarían a la siguiente ronda serían los que quedaran primeros de su grupo. Respectivamente fueron Estados Unidos, Uruguay, Yugoslavia y Argentina. Podemos ver que en ese momento Brasil no era una selección como lo es ahora, una selección con mucha potencia, aunque tampoco sin desmeritar el trabajo de Yugoslavia, ¿no? ¿Por qué? Porque Yugoslavia quedó primera del grupo, o sea, dejando atrás a Brasil. Y los enfrentamientos para las semifinales se dieron de la siguiente forma. Argentina se enfrentaría a la poderosísima Estados Unidos y Uruguay se enfrentaría a Yugoslavia. Los equipos sudamericanos se impusieron ante las otras selecciones y la final, bueno, cuando digo las otras selecciones, pues claramente me refiero a Estados Unidos y a Yugoslavia. Entonces claramente la final sería Uruguay versus Argentina. Y en un momentico les voy a comentar cómo fue más o menos, con lo que la información que se puede extraer, cómo fue realmente aquel partido de la final, la primera final oficial de la FIFA. A esta final asistieron, si mal no recuerdo, alrededor de 68,000 personas. Y, como les digo, así fue más o menos como transcurrió el partido. Se los voy a contar de una forma un poco más como histórica, tratando de decirlo con detalles. Estadio Centenario, 30 de julio, 6 horas antes del partido se abrieron las puertas y 30 minutos después estaba lleno. Estaba totalmente, no le cabía una persona más. Hubo alrededor en aquel momento de 13,000 espectadores por parte de Argentina. Se dice que hubo como alrededor de 10,000 a 13,000, pero prefiero más o menos poner ese dato de 13,000. Ya que, ¿por qué? Porque son selecciones que se nota que desde el principio apasionadas por el fútbol y ya se van a dar cuenta del por qué.
Cada equipo tenía su balón, cada equipo llegaba con su propio balón, como que ya le tenían el tiro a cuál era. Entonces, digamos que hay dos versiones. Se dice, bueno, lo que hicieron realmente fue botar una moneda del aire, lo que hizo el árbitro de aquel momento, el árbitro central. Pero como les digo, hay dos versiones. Se dice una que se jugó todo el partido con el balón de Argentina, pero hay otra versión que me parece a mí un poco más obvia o un poco más reforzada, digamos, ¿no? Que yo lo miro desde el punto de vista arbitral y digo, sí, puede que sea esta la versión más acertada. La versión que les digo es que la primera mitad, o sea, el primer tiempo, se jugó con el balón de Argentina y el otro tiempo se jugó con el balón de Uruguay. Y la verdad no es nada descabellado pensar esto. ¿Por qué? Porque como les digo, cada equipo ya le tenía, digamos, como el tiro o le tenía la maña, como le quieran decir, al balón. ¿Por qué digo? Porque si se jugó primero con el balón de Argentina, tiene toda la razón, porque en el primer tiempo terminaron 2-1 arriba los argentinos, valga la redundancia. Sin embargo, pues el partido continuaría claramente después del descanso de la mitad del tiempo y Uruguay daría la vuelta al marcador quedando 4-2 y se consolidaría como campeón de la primera edición del Mundial. Yo lo voy a decir de esta forma, ¿no? Y son dos datos adicionales. Realmente no sé si sean curiosos, si entren en esa categoría, pero sí son dos datos adicionales. Y yo lo catalogué como las dos caras de la moneda, aunque una sucedió antes que la otra. Primero en Buenos Aires, en Argentina, luego del partido, luego de la final, la policía tuvo que disparar al aire, ya que en ese momento se formó, digamos, no sé si está bien dicho así, se formó una muchedumbre que intentaba asaltar, intentaba hacer daño en la embajada uruguaya. O sea, claramente esto sucedió después de la final. Y el día anterior a la final, Uruguay lo declaró ese día como fiesta nacional. Más o menos, según los datos que nos brindan todas las redes y todas las páginas, si fue el día antes de la final, entonces más o menos se declaró fiesta nacional para eso del 29 de julio. Y algo yo creo que no se puede dejar de lado es quiénes fueron los goleadores de ese momento. Y la verdad voy a nombrar solamente los tres primeros. ¿Por qué? Porque los de ahí para abajo, por lo menos los cuatro que le siguen, marcaron 3 goles. Creo yo que es innecesario nombrarlos. Voy a nombrar los 3 primeros y a ver qué pasó con ellos. Y bueno, seguramente ya no estén con nosotros, digámoslo así, pero vamos a hablar un poco de ellos. El goleador de aquel mundial fue Guillermo Stabile, espero haberlo pronunciado bien, jugador de Argentina que marcó 8 goles. La verdad no hay mucha información de aquellos jugadores, pero lo que les puedo destacar de este jugador es que claramente fue el primer goleador de la historia de una Copa del Mundo y además de futbolista también fue director técnico argentino. Nació para eso del año 1905 en Buenos Aires y murió también en aquella ciudad en 1966. Más o menos, a cuentas rápidas, murió eso de los 61 años. El segundo goleador de nuestro torneo fue José Pedro Sea, de Uruguay. Imposible que no hubiera un uruguayo en esta lista, anotando 5 goles. Bueno, de este jugador, mirando un poco la información que nos brinda, que es, digamos, razonable para lo que se podía decir de esa época, y es que fue un jugador que no nació realmente en Uruguay, nació en España a eso del año 1900 y emigró, creo que está bien dicha esa palabra, a Uruguay junto con su familia y allí mismo pues se dedicó al fútbol y fue futbolista claramente. La verdad no le fue nada mal y allí mismo murió en Uruguay, en Montevideo, a eso del año 1970, para tener 70 años. Y nuestro tercer y último goleador fue Bert Pateunde. No, la verdad no sé si estoy pronunciado, creo que no, pero es estadounidense y anotó 4 goles en esta Copa del Mundo. Y un dato curioso de este jugador
es que, bueno, tiene una ascendencia rara, bueno, rara no, mezclada, llamada franco-canadiense, y se convirtió en el primer jugador oficialmente catalogado por la FIFA en marcar un triplete en una Copa del Mundo. Nuestro jugador, el tercer goleador del mundial y con historia realmente, nació el 4 de noviembre de 1909 en Fall River, en Estados Unidos, y murió allí mismo a eso del año 1974, o sea, teniendo 65 años. Y bueno, con esto último llegamos al final de este viaje por Uruguay 1930, recordando uno de los mundiales más históricos, por claramente ser el primero y por la importancia que tiene esto y cómo ha cambiado realmente los formatos y cómo ha cambiado, porque ahora son demasiadas selecciones para un mundial donde antes solamente eran 12 o 13, digamos, contando con la selección anfitriona. Y por último, siempre está bien recordarles que hacemos también contenido en TikTok, donde podrán informarse de manera rápida de las últimas actualizaciones del fútbol global. Y de esta forma hemos llegado al final del podcast. Gracias por haber escuchado y aprendido un poco más del fútbol. Recuerden que esto es Total Fútbol y así me pueden encontrar en TikTok, Twitter, Instagram, que son mis 3 redes principales, y como El Banquillo en Spotify y YouTube.